Porque parece, Roberto, parece que en el Ecuador la probidad notoria ya no significa nada, se la No, vació de contenido. En los procesos de selección o incluso en los debates que se producen para calificar o no a algún aspirante a una función del Estado, el tema parece que lo reducen a que fulano de tal tenga o no tenga sentencia ejecutoriada en su contra. el concepto en sí fue sustituido por, no sé, una supuesta meritocracia que se justifica en un mecanismo de concursos, como si la probidad notoria pudiera ser objeto de concurso. Mira, por ejemplo, todos los postulantes para jueces de la Corte Nacional. ¿Quiénes son? Fíjate en Wilman Terán. Wilman Terán, antes de caer en desgracia por metástasis, bueno, ya estaba medio célebre por sus intervenciones medio chifladas, pero Wilman Terán estaba llevando adelante el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Estos señores correístas del Consejo de Participación Social y Control Ciudadano, CPCCS, el equipo soviético del Estado ecuatoriano. Digo correístas porque eso es lo que son, la Liga Azul, la son correístas. Han sido destituidos, Martín, ya están destituidos. Bueno, su caso está pendiente de apelación, es verdad. Están esperando la decisión definitiva, pero el tema es que todo el mundo sabe que son correístas, que han sido parte activa del Partido Correísta, que algunos han sido precandidatos del Partido Correísta. Yadira Saltos fue precandidata alcaldía de Puerto Viejo. Augusto Verduga fue precandidato a la vicepresidencia de la República. Eh, entonces, digamos que toda su actuación está en entredicho, ¿no? Porque básicamente, Además, además, Roberto, que se les castigó por algo que era tan evidente que el consenso es de que su destitución fue tardía, de que eso debió haber sido hecho hace tiempos. o sea, su destitución fue tan tardía que no debió haber llegado nunca a darse porque no debieron calificar ni siquiera como candidatos. O sea, Exacto. eh, porque el CPCCS no admite participación de partido político alguno. Pues ya, estos señores pertenecen a un partido político y además Martín no es cualquier partido, es un partido cuyo líder máximo es prófugo de la justicia, cuyo segundo líder máximo está preso por corrupto y varios de cuyos militantes, colaboradores, amigos, Agnados y cognados, y en ese saco metemos desde Wilman Terán hasta cualquier quisque que se cruce. Están vinculados en casos de delincuencia organizada, en esquemas de corrupción institucionalizada, en fin. Y sin como embargo, Ronnie Terán, Ronnie Aliaga, Ronnie Aliaga, operador político Norero, de Leandro Norero en la Asamblea Nacional, tipo que andaba en los carros de los narcotraficantes, y que ahora está prófugo de la justicia. Y sin embargo, Martín, estos señores que pertenecen a ese partido, vocales del CPCCS, como ya diría Saltos de Augusto Verduga, s- son los que van a decidir verdades que no están en mayoría. Eso ya sería el colmo, hasta hace 15 días lo estaban, pero van a decidir, digamos, tienen voz y voto en la elaboración y aprobación del reglamento para escoger al próximo fiscal de la nación que reemplazará a Diana Salazar en abril del próximo año. O sea, hay algo muy perverso en este sistema que permite que esto ocurra, ¿no? Y esto va, creo yo, más allá de la presunción de inocencia, porque, digamos, estos señores están en espera de que se resuelva su apelación, entonces no podemos decir que estén metidos en nada ilegal, aparte de que, o sea,
digamos que sí, es ilegal que estén ahí porque son correístas, pero digamos que no podemos decir que estén metidos en narcotráfico, en delincuencia organizada, en todas esas otras cosas con las cuales se vincula a su partido. No podemos acusarlos de nada de eso, pero digamos que un asunto tan delicado como la elección de nuevo fiscal o la elección de los miembros del Consejo de la Judicatura que van a elegir a la Corte Nacional de Justicia o la elección de Contralor, todas estas elecciones delicadísimas de organismos de control que debe manejar el CPCCS, eh, yo diría que exigen la probidad notoria de todos los involucrados. Y acabo de pronunciar las palabras clave de nuestro episodio de hoy, Martín, probidad notoria, porque de eso vamos a hablar ahora. Y eso es precisamente lo que el sistema actual de concursos, de CPCCS y de todo lo demás no garantiza, la probidad notoria. Claro, porque ese es el tema que está en el centro de la discusión que tienen hasta ayer en la tarde, antes del cierre de este episodio, reunido al Consejo de Participación, al CPCCS, el equipo soviético que tú dices. Porque parece, Roberto, parece que en el Ecuador la probidad notoria ya no significa nada, se la No, vació de contenido. En los procesos de selección o incluso en los debates que se producen para calificar o no a algún aspirante a una función del Estado, el tema parece que lo reducen a que fulano de tal tenga o no tenga sentencia ejecutoriada en su contra, y eso es lo que quiere el señor Augusto Verduga del correísmo en el CPCCS. Aquí, me refiero al Ecuador, existe un criterio sobre probidad notoria que se agota en el de la presunción de inocencia, que se agota en el papelito judicial, ¿no es cierto?, de la sentencia. La presunción de inocencia, Roberto, es como un derecho de los ciudadanos ante el sistema judicial, pero eso no significa probidad notoria. ¿Cuánta gente no tendrá limpio esa página del SACHE y eso no significa absolutamente nada? yo diría que el 95% de los ecuatorianos, sino más, ¿no? Claro, en este mismo programa, en un episodio anterior, tú te acordarás, dijimos que bajo el supuesto de la presunción de inocencia, se podría nombrar como fiscal a un, qué sé yo, a un Wilman Terán o a un Harrison Salcedo que en paz descanse, porque paz le faltaba a don Harrison Salcedo. Eh, esos nombres prueban que la presunción de inocencia no es suficiente y que este criterio y que este criterio de la probidad notoria es un concepto superior al de la presunción de inocencia. Cuando, por ejemplo, cuando se elige en Unidos a un juez de la Corte Suprema de Justicia o a un fiscal general, el organismo que decide finalmente quién va a ser, que es el Congreso, se fija sobre todo en la legitimidad que tiene esa persona en la sociedad y también con sus pares. O sea, si es un famoso abogado, los abogados que giran alrededor de él también tendrán que legitimarlo. No es solo, como pretenden ahora, no es solo alguien que no ha cometido un crimen o que no tenga una denuncia, sino que se trata de alguien cuya imagen de persona intachable sea reconocida socialmente y que si es impugnada tenga que probarse por qué se la impugna. Sí, Martín, yo creo que en algún momento este concepto de la probidad notoria significaba algo en este país y me da la impresión de que el concepto en sí fue sustituido por, no sé, una supuesta meritocracia que se justifica en un mecanismo de concursos, como si la probidad notoria pudiera ser objeto de concurso.
Mira, por ejemplo, todos los postulantes para jueces de la Corte Nacional. ¿Quiénes son? ¿Conoces alguno? No, de hecho, si conocemos alguno es precisamente por no tener probidad notoria, ¿no es cierto? Porque Pero salieron en el caso Metástasis y en el caso sí, Puna. sí, sí, a esos es a los que conocemos, pero los demás, a los que no conocemos, eh, digamos que son probos, ya, sí, son probos. Digamos, aceptemos, démosles el beneficio de la duda que todos esos a los que no conocemos son probos. Pero, ¿cómo puede ser notoria su probidad si es que no lo conocemos? De ahí el nombre del requisito, ¿no? Probidad notoria. Es la probidad que no necesita ser probada porque es socialmente aceptada, ¿no es cierto? Este es un concepto sociológico. Es la sociedad la que concede a una persona eh, la- el Claro. título de prueba porque no encuentra en ella eh, ninguna tacha. Eso es, la probidad es la falta de tacha en el comportamiento de una persona. Probidad notoria es la sociedad la que te concede ese estatus, ¿no es cierto? Es como, o sea, poniendo un símil futbolístico que a lo mejor es muy traído de los cabellos, pero es como decir que el niño Moy es un buen futbolista, es un buen futbolista notorio. ¿Qué significa? Que la sociedad le reconoce, no, él no necesita un concurso para demostrar que es un buen futbolista. ¿Quién establece los méritos futbolísticos del niño Moy? Pues el Ecuador entero que lo ha visto jugar, ¿no es cierto? O sea, lo fundamental de este concepto de ahí el nombre y apellido, probidad notoria, es el reconocimiento social, o sea, la probidad de estas personas no debería ser demostrada porque no hace Porque es falta, notoria. Porque es porque es notoria. notoria. Pero este sistema de concursos, Martín, está basado precisamente en exactamente lo contrario. Es gente desconocida eligiendo a gente desconocida cuyos méritos y cuya supuesta probidad están supuestamente demostrados en carpetas mm, que pueden tener cualquier cosa y que a nadie le consta. Algo más, Roberto, que creo que es importantísimo decirlo. Este argumento del correísmo en el CPCCS, cuyo voz más fuerte es la de Augusto Verduga. Verduga. Sí, el argumento este de que la ausencia de una sentencia condenatoria eh, es la garantía, ¿no es cierto? Es el certificado de que puede ser fiscal. Se cae por sí solo, este argumento se cae por sí solo. ¿Por qué? Porque lo judicial, precisamente, lo judicial no puede ser el elemento determinante. No tener una demanda no es indicador de probidad notoria y tener tampoco es certificado de De lo contrario. de lo contrario. O sea, ni lo uno ni lo otro te hace probo y te hace ilustre o un prohombre o lo que quieras. Yo no sé si tú te acuerdas, Roberto, cuando Carlos Polit, notorio de no probidad, Sí. le puso una demanda a la Comisión Anticorrupción, la Comisión Anticorrupción donde estaba Simón Espinosa, estaba Jorge Rodríguez, estaba Isabel Robalino, una mujer de probidad requete notoria. Eh, no sé si te acuerdas de ese episodio. Les puso una demanda, claro, les puso una demanda por calumnia, me parece, Martín. Sí, exacto. Fíjate, en ese caso, una persona como Poli, que sabemos quién es, le Un demandó a ratero. los, Un le puto ratero de demandó. mierda. O sea, ¿qué se puede decir de Carlos Poli? Sí. Digamos las cosas como son. Un Y ratero. ese sí que podemos decir ratero Notorio. porque sí, notorio, ¿no? Ese señor le demandó a los miembros de la comisión por calumnia, pero eso no podría ser, sería un absurdo que sea una prueba en contra de la probidad notoria, qué sé yo, de Simón Espinosa.
y la señora Isabel Robalino, ¿no? Y de los otros. Todo lo contrario, Roberto. El que no tenía probidad notoria en ese caso era el demandante del señor Poli. Esto prueba, este ejemplo lo traigo, esto prueba que lo judicial, ¿no es cierto? Esto de la demanda, del caso, de la sentencia, lo judicial no tiene que ver con la calidad de una persona. O sea, a Isabel Robalino, que debe ser de las personas más probas de la historia del Ecuador, que le hayan puesto una demanda peor, Carlos Poli, no sé, o sea, sería una estupidez decir que ella ya quedaría descalificada por algo, ¿no? Eh, si no tener demandas es prueba de probidad, ni tenerlas es prueba de lo contrario, Roberto, esto yo creo que queda claro. Sí, tengo algunas ideas al respecto que las voy a decir en cuanto volvamos de esta pausa. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es. Sí, estábamos hablando de la denuncia que puso el corrupto Carlos Polit contra los notoriamente probos Simón Espinosa, Isabel Robalino y otros miembros de la Comisión Anticorrupción eh, por supuesta calumnia, porque claro, la Comisión Anticorrupción lo señaló a Carlos Polit como corrupto, lo cual es de sobra. Y, y no solo que les puso esa denuncia, sino que ganó Martín y les perdonó, o sea, en su magnanimidad. Y no sé, visto en retrospectiva, yo diría que Carlos Polis te ponga una denuncia debería ser prueba suficiente de probidad Claro, notoria, ¿no es cierto? Un ratero como él te demande, es porque todo está bien contigo. O el otro ejemplo que se me viene a la cabeza es el de Javier Jordán versus Diario El Expreso. Javier Jordán denuncia, el mafioso Javier Jordán denuncia al Expreso por daño moral. Bueno, imagínate. Eh, Esto solo como una demostración de que ni una denuncia puesta contra una persona es prueba de que no, de que de su falta de probidad, ni al contrario, ni su falta de denuncias es prueba de su prioridad. Eh, pero bueno, más allá de la broma de Carlos Polit, yo creo, Martín, que el problema de estos concursos del CPCSS con respecto a la probidad notoria es que reducen el concepto a una serie de formalismos, a una serie de formulismos que de hecho solo sirven para disfrazar la falta de probidad o pueden servir, digamos, para disfrazar la falta de probidad. Estos mecanismos de selección que se han inventado alrededor de este organismo, el CPCCS, cuyos miembros de hecho vemos que adolecen precisamente de probidad notoria, porque no me digas que el señor Augusto Verduga o que la señora Yadira Saltos, que llegaron a ese cargo violando las leyes electorales, tienen probidad notoria. O sea, que es inaudito que quienes están a cargo de organizar los concursos para los cuales la probidad notoria es un requisito fundamental, son gente a las que precisamente les falta probidad notoria. Bueno, estos mecanismos de selección que giran alrededor de esta gente cometen el error garrafal de creer que la probidad notoria es certificable cuando es imposible certificar la probidad notoria. La probidad notoria es notoria, no puedes presentar un certificado de probidad notoria. Lo que debería ser la probidad notoria es impugnable, es decir, si me atribuyo probidad notoria, debería alguien ser capaz de venir a impugnarla y demostrar que me falta probidad notoria, ¿no es cierto? Es decir, no es certificable, sino impugnable. Veamos, por ejemplo, lo que está ocurriendo en este momento en, 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 en la comisión que supuestamente, no que supuestamente es la comisión que va a elegir a los jueces, a los nuevos jueces que son parte de la renovación parcial de la Corte Constitucional. Ahí tenemos al señor Yabar. ¿Cómo se llama Yabar, Martín? No me... Fernando Llávaro. Fernando Yabar.
un angelito. Resulta que la persona que va a escoger a estos nuevos jueces, de los que se espera que tengan probidad notoria, es todo lo contrario, es notoriamente falto de probidad. Entonces, el tema de los concursos y el tema de la selección de autoridades de las que se requiere probidad notoria atraviesa por un tema fundamental que es el tema de los comités de selección. ¿Qué pasa cuando debemos escoger a una persona con probidad notoria y para eso conformamos un comité de selección o lo que fuera? Bueno, pues que ese comité de selección debería estar integrado por gente que, si bien no tenga probidad notoria, que por lo menos tenga el reconocimiento de sus pares, ¿no? Por lo menos debería haber un respeto de quienes ejercen la misma profesión, como pasó en la anterior comisión encargada de la renovación parcial de los jueces de la Corte Constitucional. Ahora tenemos a Yabar. En la anterior teníamos, por ejemplo, a Alberto Ray. Alberto Ray es un abogado que no será masivamente conocido, que no es popularmente conocido, que quizás la mayoría de ecuatorianos no sepa quién es, pero es un abogado que tiene tal reconocimiento de sus pares, aunque ni siquiera haya escrito un libro, que nadie le puede poner una tacha. O sea, Ernesto Albán era otro integrante de esa comisión seleccionadora de estos jueces para la renovación parcial de la Corte Constitucional. Hemos pasado de esa comisión que tenía un reconocimiento y el aplauso y el beneplácito de sus pares, porque nadie en la comunidad jurídica podía señalar algo en contra de gente como Ernesto Albán o Alberto Ray, a tener a Yávar a cargo de la selección de jueces que deberían tener probidad notoria, ¿no? Y ese me parece que ese es uno de los grandes problemas de este sistema de selección, Martín. Uno debería Sí. esperar que quienes juzgan a los postulantes para la Corte Constitucional tengan también probidad notoria o por lo menos tengan el reconocimiento de sus pares, pero no es así. Así es, Roberto, los comités, estos comités o jurados, ya no sé cómo se llaman, definitivamente no pueden estar integrados por cualquier Java. O sea, fíjate en Wilman Terán. Wilman Terán, antes de caer en desgracia por metástasis, bueno, ya estaba medio célebre por sus intervenciones medio chifladas, pero Wilman Terán estaba llevando adelante el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia. Y ya vimos el tipo de concurso que llevaba Wilman Terán adelante. Era un concurso amañado, tramposo, observado por todos los organismos internacionales, las veedurías, pero seguía adelante, ahí estaba este chiflarín de Wilman Terán llevando adelante ese juicio. Claro, Wilman Terán no es que llegó a ese cargo en la judicatura como un prohombre, es que es impresionante, Roberto, finalmente en esos organismos los vocales, si no son si no son unos whatevers que nadie sabe, son ya unos pillos consumados. Lo de Yavar pusiste tú como ejemplo y es un excelente ejemplo. O sea, él es el que más probidad notoria debería tener para ser uno de los seleccionadores de los jueces de la Corte Constitucional. Y no, pues Yavar tiene un pasado de haber participado en la toma de la justicia por parte del correísmo y de Correa y de haber hecho todo lo que humanamente era posible para que la justicia quede en manos de este proyecto autoritario de Correa. Entonces, claro, y ahí están los resultados, Roberto. Fíjate, los dos, yo diría, peores y más impresentables fiscales o contralores que tenga el recuerdo la República Ecuatoriana fueron nombrados por estos comités con estos sistemas. Ahí está Galo Chiriboga, el que se toma fotos el pipí afuera, y Carlos Polit, que acaba de ser sentenciado por un
por ser un ratero. Ellos provienen de estos concursos, Roberto, y sacaron 100 puntos sobre 100. Eh, yo creo que debe ser el peor contralor de la historia del Ecuador. Y cuando no había estos concursos salían mucho mejores contralores, sin absoluta duda, Roberto. Porque, porque el concepto de probidad notoria significaba algo y a mí me parece que uno de los daños que nos ha hecho el proceso político reciente, que de alguna manera está vinculado con esta invención constitucional del CPCCS, es precisamente haber eliminado ese concepto del imaginario nacional y el pensar que la probidad notoria se puede demostrar con certificados y que todo es un tema de concursos. Mira, si volvemos a Yavar, a mí me parece muy preocupante lo que se viene, porque Yavar que no tiene, que notoriamente no es una persona proba, va a tener que elegir, es una de las personas que va a tener que elegir a los jueces que renovarán parcialmente la Corte Constitucional. Esta es una elección que se realiza por ternas, así como el Ejecutivo nombró a estas dos personajes, Yávar y otro, para integrar esta comisión. El Ejecutivo tendrá que enviar una terna de la cual estos personajes elegirán un nuevo juez. O sea, si el Ejecutivo nombra a Yavar para integrar esta comisión, no quiero imaginar eh, cómo integrará la terna para elegir nuevos jueces, ¿no es cierto? Hay un problema más, Martín, relacionado con este proceso de eliminación del concepto de, no se me ocurre cómo más llamarlo, ¿no? O sea, de esta manera de borrar el concepto de probidad notoria del imaginario nacional. Y yo creo que tiene que ver con la política, ¿no? O sea, ha habido, ha habido tal división política, mm, efervescencia política, eh, que es, a, a mí me parece que estoy pensando en quienes se inventaron este sistema de elección, que son básicamente los correístas, ¿no? Es el proceso correísta el proceso constitucional correísta que se dio en Montecristi, del cual proviene el CPCCS. Estamos hablando de personas que no son capaces de conceder probidad notoria a ninguna persona que no piense como ellos. Por ejemplo, hablábamos de Simón Espinosa como una persona de probidad notoria. Pues bien, Rafael Correa ha hablado pestes de Simón Espinosa y yo estoy seguro que el correísmo en general no reconoce la probidad notoria de Simón Espinosa. No. Estoy seguro que no se reconoce la probidad notoria de alguien de probidad notoria como Osvaldo Hurtado, o no digamos Julio César Trujillo, que ha sido objeto del No, pues ya peor. es, ahora del- es genocida, del- es claro, o fascista, sea, genocida. Julio César Trujillo, que hasta antes de todo este proceso político era el ejemplo de una persona de probidad notoria. Eh, o sea, estas personas han sido sustituidas por los Diabar del mundo. Y eso a mí me parece, no sé, de lo más grave. Pero para eso precisamente existe o debería existir esta posibilidad de, es un tema de dos aspectos combinados, ¿no? La impugnación y el comité de selección. Un comité de selección que esté integrada no por Ávares, sino por gente que al menos tenga el reconocimiento de sus pares y una posibilidad de impugnación en la que quien impugna se vea obligado a demostrar la falta de probidad de aquel a quien está impugnando. O sea, al correísmo le parece que Osvaldo Hurtado no tiene probidad notoria. Bueno, pues que lo impugne. Y estoy diciendo a Osvaldo Hurtado que obviamente no va a participar en ningún concurso ni para ser juez ni para ser fiscal y que no, esas no son sus competencias. Estoy hablando de alguien que evidentemente tiene probidad notoria, ¿no es cierto? Pero a la que por fanatismo político se le niega a una persona a la que se le niega esa probidad notoria
por fanatismo político. Bueno, pues para eso están los mecanismos de impugnación y esos mecanismos de impugnación deberían funcionar em, en, de tal manera que quien decida las cosas pueda decidir en base a pruebas y a contrastar hechos, ¿no? Da la Roberto, impresión de que eso no es así, Martín. Da la impresión de que finalmente son unas carpetas oscuras en las que no sabemos qué información viene y que pasan por las manos de gente que no, de la que no tenemos noticia, y ese es el sistema del CPCCS. ¿Quiénes son los representantes, digamos, los vocales del CPCCS? Gente desconocida, de probidad notoria, no, en absoluto. mira, volviendo al tema que tú acabas de mencionar y ya para cerrar este episodio, eh, la polarización política que trajo el correísmo a este país le arrebató la probidad notoria. Yo ya mencioné de esto algo antes. Le arrebató el correísmo le arrebató la probidad notoria a la señora Isabel Robalino, que como que creo que debe haber sido de las personas más probas de la historia del Ecuador. Y fíjate, antes las cosas eran distintas, Roberto, y con esto yo concluyo. Cuando la dictadura militar iba a entregar el poder a los civiles y iba a haber decidieron hacer un proceso democrático, escogieron a 3 ciudadanos para que monten el sistema, manejen el Tribunal Supremo Electoral y que hagan el proceso para las elecciones, etcétera. Escogieron a 3 ciudadanos: Galo Plaza, Benjamín Carrión y Pedro Isaac Lobato. Los 3 eran absolutamente probos y notorios, de probidad notoria. Y Notoriamente probos. y de vertientes ideológicas distintas. Y ahí no es que la izquierda salía a decir, Galo Plaza es un genocida, es un heteropatriarcal, un blanco, ¿cómo es que dicen ahora? Hegemónico. Ni la derecha salió a decir en contra del doctor Lobato, que era un socialista que va a quitar a los niños, a los hijos, a los papás, etcétera. Eran tan reconocidos por sus pares, sus pares eran los hombres públicos, ¿no es cierto?, que no había una gota de sombra. Eso se acabó. Ya no existen estos prohombres en el Ecuador, Roberto, y yo creo que la culpa la tiene esa polarización que llegó en el 2007. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es.